Latinoamérica. Bueno, nuevamente gracias. Hablando de esa grasa que tiene el aparato estatal, es grande, ¿no? Y de la cual se podrían obtener muchos recursos. Paralelo a este tema de qué hacer con las pensiones, es importante también hacer un diagnóstico de cuál es la estructura o cuál es la columna o cómo está constituida la columna vertebral del Estado como tal. Dentro de las recomendaciones, solo para capitalizar un poco lo que he logrado esta mañana con nuestros invitados, es que antes de hablar del sistema, de cómo reformar el sistema de pensiones y no poner en riesgo ese dinero que capitalizamos nosotros los cotizantes, y que de alguna manera con esa intención se estaría prácticamente vulnerando, es lograr primero un acuerdo nacional que nos permita ponernos de acuerdo hacia dónde y con qué método vamos a seguir. El segundo punto es que partamos no de una discusión política somera o urbana, sino más bien de una base técnica, ¿verdad?, de la cual ya algunas organizaciones civiles han hecho su propuesta. Entiendo que el BID también ha hecho un estudio pertinente al respecto. No sé si eso se conoce públicamente o lo conocen ustedes. No. El otro aspecto es que tiene que ver con la ampliación de la cobertura. El tema de la baja cobertura obviamente se ha convertido como en el gran reto del país, ya que de alguna manera pues deberían de participar todos aquellos actores, llamémosle relevantes, en este tema. Y sobre todo cuando se trata, de crear más empleos formales y disminuir la elevada informalidad. Así es que ese es otro punto también que logro capitalizar de la conversación esta mañana. Había una pregunta sobre ese tema que hacía alguien en particular. Aquí está. Marta Alfaro dice, las plazas de jubilados trabajando la podrían dar a jóvenes. Esto podría contribuir, dice, a paliar esa crisis que tenemos dentro del sistema de pensiones. Podría tener una contribución, sin embargo, no solucionaría la necesidad de mayor inversión y creación de empleo que en general está enfrentando la economía. Y muchas veces también las personas jubiladas se ven en la necesidad de trabajar porque su pensión no es lo suficiente como para garantizar, para darles el consumo que ellos necesitan. Por eso deben de trabajar a la par de estar pensionados. Podría tener una contribución, como ya le dije, pero la necesidad de creación de empleo para la inserción de los jóvenes es mucho mayor y no se solucionaría únicamente con este tipo de medidas. Aquí había una pregunta que me parece también muy importante y son muchas y algunas que ya se le han dado respuesta, pero que tenía que ver, ¿será, Ernesto, que estamos, lo que en el pasado representó ser un mal ahora en día y ser un bien, que fue la administración, que fue la creación de las administradoras de fondos, ahora representan ser un mal para el sistema? Es que ese tipo interpreto un poco lo que me quiero decir, lo voy a encontrar porque fue bien claro y directo en decir eso, ¿no? Roberto. No, lo que hay que tener cuidado es no caer nuevamente en ese tipo de discusión en el cual partes de que si el sistema privado es el mejor, o es bueno o es malo, porque uno dice, no, es que el sistema privado ha ganado mucho y entonces hay que quitarle el dinero, ¿no? Y los otros, no, que el sistema público pues, per se es malo y por lo tanto te va a robar, ¿va? Y entonces caes en el debate de ver quién es más ladrón, si fue ladrón, si te va a robar el gobierno o te va a robar el sector privado. ¿Quién de los ladrones fue más honrado? No sale, dilema, es una cosa mucho más ideológica, insisto, ¿no? Por eso mismo, hay que tratar de no entrar en el debate, por lo menos la puerta de entrada no debería ser cuál es el mejor sistema. Aquí está, mira, es María Elena Lazo, dice, lo que ayer era la solución, hoy no lo es. Que es precisamente esa figura, ¿no?, de administradora privada de administración. Lo que ayer fue la solución, es decir, en el 98 fue la solución, ¿hoy ya no lo es? No, es que el sistema privado que se pensó para la gente que está en el sistema privado, digamos, por lo menos se le garantiza que va a tener el dinero que metió, lo va a tener, aunque posiblemente con menor rentabilidad, ¿no? Pero el sistema funciona, el sistema, es decir, no va a entrar en crisis porque
recibe dinero y paga lo que es, ¿no? El problema que tenemos es que desde las épocas de la creación, pues, del INPEP, desde gobiernos militares, por decirte así, se vino haciendo mal las cosas. Es decir, ya el sistema anterior dejó una deuda de 6.000 millones, no me acuerdo exactamente cuánto, ¿verdad? Porque nuevamente tú dabas, ¿verdad?, lo que no tenías, ¿no? Tú prometías lo que no tenías. Entonces, el sistema indudablemente, ¿verdad?, fue quebrando. Porque no quebrando, fue, digamos, abultando una deuda. Otros le llaman que también fue y se usaron mal de toda la corrupción galopante de aquella época. Porque ese es el otro problema que tengo, porque ya la desconfianza es histórica, y es porque también ese dinero no había garantía de que el gobierno lo iba a usar justamente para pagar pensiones. Tenías el escándalo del Seguro Social, solo para citar un ejemplo de aquel entonces, ¿no? Exacto, tú tenías dinero para el gobierno para usarlo discrecionalmente en otra cosa. Entonces, entre que diste más de lo que tú podías de realmente pagar, ¿no?, y al mismo tiempo que se usó mal, pues ese sistema de alguna manera no funcionó. No funcionó, entonces pasamos a otro sistema que lo abordamos, a un sistema, ¿no?, mezclado, donde fue el sistema privado y con optados. Ahí se mezcló, por decir así, la deuda privada individual de que tú cuando cotizas al sector privado con la deuda del trabajo que tú tenías y las obligaciones que que el Estado tenía a nivel del sector público, ¿no? Ahí la manera como se ha venido enfrentando a esos optados, la manera como se ha venido enfrentando, digamos, a los pensionados del sistema anterior también, que el Estado paga, es endeudándose. De primero, cuando se acabó el dinero, porque justamente no había, porque lo que tú habías ofrecido era más de tu capacidad de pago, pues entonces empezaste, cuando te acabaron las reservas, a emitir bonos para pagar, o sea, deuda. Después creaste un fideicomiso, igual, certificado de inversión previsional. ¿Qué significa eso? Deuda. Y entonces llegaste a una deuda solo de certificados de 4.000 millones aproximadamente. Entonces, el punto es que siempre lo he venido enfrentando con deuda, y esa es una de las irresponsabilidades de los distintos gobiernos que dicen, no, yo me endeudo ahora, que pague el siguiente. No sé si eso es fácil, endeudarse, pero hay que pagar el siguiente, pero llega un momento en que topa. Una pregunta para los dos. Esta versión de ponerle cárcel a los deudores del fisco puede ser también una medida paralela que puede ayudarnos a ver una luz en el camino sobre este tema. Hago esta reflexión porque en el pasado hemos conocido de algunas, llamémosle, estudios o algunos indicadores, como por ejemplo los dichos por un exfuncionario de la administración estadounidense en el país, que dijo que en el país hay una evasión alrededor de 600 millones de dólares anuales. O sea, desde ahí prácticamente estaríamos solventando el problema de los pensionados, ¿no? Sí. O sea, esto de deuda por cárcel por deuda al fisco. Medidas como esa también dependen de la capacidad de ejecutar y hacer cumplir esa ley, ¿verdad? Sabemos también, ¿verdad?, que no solo toma en cuenta lo que está escrito en la ley, sino también la capacidad que va a tener el Estado de cumplir para cumplir, para investigar y hacer las pruebas adecuadas. Porque si ¿verdad? Son 600 millones de dólares que están ahí y no se logran capitalizar, entonces de alguna manera eso representa una gran ayuda, ¿no?, para poder llenar ese vacío, ¿no?, sí, que hay de fiscal. Pero depende también si no solo es una ley escrita, ¿verdad? Y se puede ejecutar. ¿No? Relacionado con el tema de pensiones, precisamente también está el tema de la mora previsional o la mora patronal, que esto consiste en que le descuentan muchas veces a los trabajadores esas cotizaciones, pero no se trasladan a la cuenta individual de ahorro para pensiones. Esto está también en el Código Penal, si bien no es un delito excarcelable, ¿verdad?, pero está en el Código Penal. Sin embargo, hay poca conciencia de parte de la ciudadanía, hay muy pocas denuncias, porque también los cotizantes, los trabajadores,
no monitorean su cuenta individual de ahorro para pensiones para garantizar que se están depositando todo esto que se les está descontando. Sin embargo, a inicios del 2013, esta mora previsional llegaba a cerca de 30 millones de dólares, es decir, 30 millones que se habían muy probablemente descontado de los sueldos de los trabajadores, pero no se habían trasladado a sus cuentas individuales de ahorro para pensiones. Esto es un delito, pero también no se lleva a cabo. Hay muy poca capacidad también para hacer inspecciones de las empresas con respecto a este tipo de delitos. Por un lado, la superintendencia tiene la obligación de regular a las administradoras de fondos de pensiones, por lo tanto, ya con las empresas directamente que tienen que hacer las cotizaciones de sus trabajadores, la competencia es del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, hay muy pocos inspectores que se dedican a hacer estas inspecciones con respecto a la parte de las cotizaciones previsionales. Por lo tanto, es necesario también un fortalecimiento institucional de todas estas entidades que garanticen que en efecto se pueda cumplir las leyes que ya están establecidas. Bueno, voy a hacer nuestra última pausa comercial, son las 7:46 minutos, vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Sigue escribiéndonos, @diálogo21, @Neto López Radio, sus comentarios son bien recibidos.